Inmediato se darán cuenta que hemos entrado a Facebook. Mi hermano Mario Peña también, directamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, hermano, me voy a permitir cerrar sus micrófonos con su permiso para que vayamos entonces comenzando la reunión del día de hoy, esta sesión de estudios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, por haber entrado a esta plataforma de estudios bíblicos. Venía entrando recién nuestro hermano Mario Peña, quien también siempre nos visita. Hoy día tenemos a nuestro hermano Sergio Pino, que nos traerá otro interesante tema para poder escuchar de parte de nuestro Padre Celestial. Y bueno, vamos a comenzar entonces primeramente con una oración a nuestro Padre, siempre recordándoles a todos ustedes que este estudio será transmitido también en directo y está siendo transmitido desde ya por Facebook Live a través de la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez. Y una vez terminado este estudio bíblico, será también subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA para todos aquellos que quieran inscribirse o suscribirse a esa página de Iglesia de Cristo PDA. Y por supuesto, si desean también eh, volver a revisar este estudio que nos traerá nuestro hermano Sergio el día de hoy, desde allá del sur de Chile, de la ciudad, desde la ciudad de Temuco, en el extremo sur de Chile. No tan extremo, pero hace mucho frío allá. Entonces, vamos a tener una oración, mis queridos hermanos. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Cristian. Hermano Cristian, sería tan gentil de guiarnos en una oración, por favor, pidiendo por el nieto de la hermana Jenny, que se llama Emil, por favor, que está pasando por un problema de salud en este momento, de tal manera que podamos digamos, tenerlo en consideración. Hermano Néstor, ¿también quiere agregar algo? Sí, el hermano Waldo Moreno está pidiendo por su nieta Aitana, que está siendo ingresada al hospital otra vez porque Ah, otra era vez. niño. Sí, siempre está, para que la consideren, por favor. Ok, muchas gracias por Aitana, el aviso. Muchísimas gracias. es Entonces, por la nieta de una nuestro niñita hermano, pequeña. sí, pues claro que sí. Por el nieto de la hermana Jenny, que se llama Emil, y por la nieta del hermano Oswaldo Moreno, que se llama Aitana también, que está delicada de salud. Vamos a dejar el ingreso también a nuestro hermano Mario Arellano, desde allá de Venezuela, que viene recién llegando. Y alguien más, no sé si tiene también alguna petición de oración. Vamos a poner también a la hermana Magali, la mamá de nuestro hermano Sergio Pino, para que también pueda estar el Señor con ella. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces ahora, hermano Cristian, adelante. Bien, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde. Gracias Padre, queremos darle por este nuevo día, Señor, de juntarnos entre hermanos, por este nuevo día, Señor, en esta plataforma con el propósito de estudiar, Señor, de escuchar su palabra. Queremos, Señor, aparte de agradecer, pedir que usted pueda bendecir nuestra reunión del día de hoy, que esté con nuestro hermano Sergio, que traerá, Señor, el mensaje de este día, que pueda ser como siempre algo muy provechoso para todos nosotros. Queremos en esta oración pedirle, Padre, por aquellos grupos de cristianos que perseveran con dificultad, aquellos grupos, Señor, pequeños, Señor, también, Señor, por los más grandes. En general, Señor, queremos pedir por la hermandad, pero ayude, Señor, a aquellos grupos, Señor, que muchas veces se reúnen en casas, que tienen ciertas dificultades, Señor, que a veces el número tiende, Señor, a ser una prueba para estar, Señor, firmes cada día. Queremos pedir, Señor, por todos aquellos, que usted pueda estar con ellos, Señor. Y también, Señor, rogar por todos sus mensajeros que a veces, Señor, dedican su tiempo para apoyarles, Señor, que usted pueda hacer con ellos. Queremos en este día, Señor, pedir por el nieto, Señor, por Emily, Señor, que usted pueda, Señor, ayudar en su recuperación. Entendemos, Señor, que tiene algunas dificultades médicas y también, Señor, por la nieta de Waldo Moreno, Señor. Durante un tiempo hemos estado, Señor, tratando de pedir por ella y queremos, Señor, ratificar nuevamente, Señor, levantar y elevar nuestras oraciones por todos ellos, Señor. También por la madre de nuestro hermano Sergio, Señor.
y por la hermandad en general, Señor. Tenemos muchos hermanos que padecen, tenemos hermanos, Señor, que solicitan constantemente su ayuda. Queremos pedir, Padre, que usted pueda ver en lo físico, que ellos puedan ir mejorando, que puedan ser bien atendidos, que puedan ser bien diagnosticados, Señor, sí. Y queremos pedir su ayuda para ello. Y cuando a veces los casos son contrarios, Señor, queremos pedir que usted pueda ayudar a sobrellevar aquellas maneras, Señor, a veces con cierta cantidad de sufrimiento que algunos tienen que afrontar, Señor. Le agradecemos, Padre, por todo, depositamos en usted nuestra esperanza para estas peticiones. Rogamos con fe, Señor, rogamos por ese amor que nos une entre hermanos. Le damos gracias, Padre, por todo, como siempre, por intermedio de Jesús, oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Cristian, por la oración de inicio y vamos entonces a partir con el estudio bíblico que traerá nuestro hermano Sergio Pino en esta ocasión y que se titula Un dirigente del pueblo de Dios. Hermano Sergio, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Gracias, hermano Ernest. Para mí siempre es un gran desafío poder hablar de parte de Dios. Eh, Como Ernest mencionaba, mi lección esta tarde hablar de hombres que han marcado un importante hito en la historia bíblica. Y voy a hablar de un personaje de Antiguo Testamento que despierta mi interés cada vez que tengo la oportunidad de mostrar algo con respecto a los grandes hombres de Dios que han marcado importante historia. Me refiero al caso de Edras. Y como dice el flyer, como se dice, está diciendo que la lección estará allí en el capítulo 7 y desde el verso 6 quizás o en adelante estaré tomando algunos versículos solamente del capítulo 7 para hacer la introducción de esta lección. La primera situación que me gustaría mencionar es que en la segunda mitad del libro de Edra leemos acerca de un movimiento que va a generar ciertos cambios en la adoración a Dios. Y Dios va a usar a este hombre Edras para esta reconstrucción de lo que se había perdido, que se había la ruina que había quedado allá en Jerusalén. Dios a través del tiempo y en diferentes épocas y movimientos ha intentado entonces de revivir el celo que anteriormente había caracterizado a la nación de Israel. Eh, en esta oportunidad entonces es Edras, un celoso hombre de Dios, quien va a ser usado de una manera maravillosa para tratar de volver el pueblo de Dios a la ley que se había quedado allá olvidada quizás mente o relegada a la actividad diaria del pueblo judío. Pero antes de estudiar algunas características que me suelen ser interesantes destacar en este hombre de Dios, quisiera que podamos entender algunos antecedentes históricos que nos van a ayudar entonces para profundizar en aquello que rodea el relato de este personaje. Se dice allí en Edras, al final del capítulo 6, que va esto a constituir entonces la primera mitad del libro de Edras. Y estos 6 capítulos entonces se centran particularmente en 2 temas. Y el primero de ellos es el regreso a su tierra del primer grupo de este pueblo judío. Recordemos que el primer grupo que va a volver a la reconstrucción iba a venir encabezado por Zorobabel. Sin embargo, dice que los hombres que vinieron se habían atemorizado y el temor paulatinamente los había anulado, los había detenido en esta gran construcción. Entonces, un segundo grupo es la de la construcción del templo, es precisamente el grupo que viene con Edras. Y dice que va a ser un tiempo de mucho júbilo, un tiempo de mucha alegría. Y se dice allá en Jeremías también que hay un tercer grupo que está viniendo también acerca de esta situación que se está viviendo en Babilonia. Recuerdan que Nabucodonosor entonces había llevado cautivo a esta nación
y eventualmente el pueblo había perdido la adoración por tanto tiempo. La segunda mitad entonces del libro de Esdras nos enteraremos que los judíos volvieron con Esdras a Jerusalén. El capítulo 7 va entonces a comenzar con el regreso a la tierra, encabezado precisamente por este gran hombre Esdras. Y parece que estos 70 años que los judíos habían estado bajo el dominio de Babilonia, dejaron de llevar o permitieron que las costumbres paganas los adormecieran a tal grado que ellos se habían apartado de Dios. Tenemos algo cierto, que ellos entraron en un matrimonio mixto, y eso había carcomido también las bases acerca de lo que ya se les había dicho anteriormente, que la gente de la tierra, pues entonces se iban a contaminar con estos matrimonios que iban a traer influencias negativas. Jeremías ya lo había señalado. Nada de eso se llevó a cabo. Y ellos entonces entraron en estas situaciones trayendo estas costumbres dentro de la nación de judíos. Entre tanto Esdras como Nehemías tuvieron entonces que hacer frente a esta problemática. Una problemática dura, una tarea que tiene Esdras delante de sí, era hacer nada menos que hacer volver al pueblo a una adoración verdadera que se había quedado atrás por muchos años, cosa que no era fácil de poder entonces iniciar, revivir entonces un entusiasmo, un fuego en esta nación, que era precisamente que Esdras tomara el liderazgo de enseñar la ley de Dios al pueblo, que estaba entonces estancado en una serie de situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Al señalar esta verdad, que repito, era hacer volver al pueblo a la adoración, se me viene la idea, es decir, que ellos necesitaban ser enseñados, y esto nos da a entender que habían olvidado o simplemente habían descuidado la ley de Dios por todo este tiempo. Cualquiera sea este caso, es decir, Esdras debía hacer volver al pueblo a una adoración verdadera. Y esto entonces es lo que Esdras tiene por delante. Este es el encargo de Dios a Esdras. Es de suponer entonces que el fervor de esta nación se había atenuado. Había bajado el impulso, había bajado entonces la relación pueblo con Dios. Estaban a punto entonces de que se apagara aquella llama que había ardido, con tanto brillo durante la reconstrucción del templo. Sí, Esdras nos habla acerca de cómo había esto tomado fuerza. Sin embargo, Ageo también está siendo el profeta que está llevando a cabo una crítica a la forma tan descuidada que el templo había tenido. En este periodo, Dios está levantando a este hombre, y lo está levantando para que lleve a cabo una obra titánica. Dios está levantando a Esdras en esta ocasión. Lo está levantando entonces para que el pueblo pueda volver a encender ese entusiasmo, ese fervor que se había apagado o estaba atenuado por esta situación que en el tiempo ellos habían vivido en Babilonia. Ahora, ¿qué clase de hombre es Esdras? Es interesante señalar que aparte del linaje de Esdras como sacerdote de Dios, se nos indica que además él era un escriba. En el capítulo 7 y en el versículo 11, se nos dice que este es la copia de decreto que el rey Artajerje dio al sacerdote Esdras, el escriba. Y me resulta interesante la descripción que se hace acerca de este hombre, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. O sea, el concepto que nosotros acopiamos acerca de Esdras es un hombre escriba, pero un escriba instruido,
Y hay versiones que a nosotros también nos indican que es un tipo diligente en la palabra de Dios. Entonces, como sacerdote de Dios, se nos indica que además él era un escriba. Se nos dice que era un escriba diligente en la palabra de Dios. Y la palabra diligente significa que él es un escriba cuidadoso, es un escriba exacto, es un escriba activo. Ahora, Edra es entonces admirado por su habilidad. Se le describe como un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Versículo número 6 del capítulo 7. Este Edra subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba con él. Fíjate que aquí, aparte de habernos informado acerca de la característica sobresaliente, experto en la ley de Dios, un escriba diligente en la ley de Dios, un escriba hábil, se le describe como este escriba diligente en la ley de Moisés. Además, se debe señalar que los escribas eran las personas que se ocupaban de copiar los libros antiguos testamentarios. Y de allí entonces radica no solamente el conocimiento, sino la exactitud que este hombre tiene en la ley de Dios. Una frase que quisiera rescatar y que hace eco a través del capítulo 7 es la última parte del versículo 6, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Es una descripción tan interesante y tan admirable que me conmueve cuando puedo pensar cómo se describe la actitud de un hombre como este, un hombre que la mano de Dios estaba sobre él. Y no es casualidad que se mencione, porque en la última parte del versículo 9 del capítulo 7 también tenemos la misma declaración, pues la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Dice el verso 9, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Qué maravilla es pensar de esa manera. La mano de Dios conduciendo a Edras, la mano de Dios llevando a cabo las motivaciones para Edras, a este escriba diligente, a este sacerdote de Dios, Dios está colocando una protección. Fíjate el último versículo del capítulo 7, el versículo 28. Dice la última parte, así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí. Edras está diciendo eso. Edras está confirmando aquello, que la mano de su Dios entonces estaba sobre él, dirigiendo, llevando a cabo sus planes y su propósito. Y no es de extrañarnos, porque lo que va a hacer Artajerje, pues entonces nos va a indicar que algo está obrando en la vida de este hombre y en la mano de Dios que está sobre Edra, que está entonces encontrando un corazón abierto para llevar a cabo los planes de Dios. Edra es admirado por la habilidad. Se le describe entonces como este escriba diligente y además se debe señalar que ya los escribas, lo había mencionado, que eran las personas que se ocupaban de copiar los libros entonces de Antiguo Testamento. Hermano, el hecho de que se dedicara todo el tiempo a copiar la ley, le va a entregar entonces un gran conocimiento, una gran precisión sobre lo que refleja o enseña la ley. De esta manera, él entonces llegó a ser un ser conocido no solo por ser el copista, sino también como un experto en la ley y maestro de ella, un experto en la ley de Dios. Y así se va a describir en los versículos que hemos leído, como el versículo 9. Un hombre experto en la ley de Dios, versículo 6, un escriba experto en la ley de Moisés. Siguiendo con nuestro personaje, Edra fue en gran manera, va a ser favorecido por un hombre pagano,
por el rey de aquel tiempo, Artajerjes, quien va a conceder a él todo lo que sea necesario para la reconstrucción del templo. Y así lo dice el versículo número 6. Dice, este Esdras subió a Babilonia, el escriba experto de la ley de Moisés que el Señor Dios le había dado, y el rey le concedió todo lo que él pedía. O sea, es difícil imaginarme cómo este hombre, rey de aquel entonces, rey de Persia, va a colocar a disposición de Esdras todo lo que él necesita para poder entonces llevar hasta allá a Jerusalén, reconstruir el templo y es más, permitir que toda persona que quisiera salir en ese momento pudiera hacerlo. El rey dio la orden que permitía entonces a Esdras volver y le dio además la posibilidad de aquellos que estaban en la cautividad que también lo hicieran. Entonces, fíjate lo que Artajerjes va a hacer. Se nos dice la carta que él va a entregar para que sea llevada por Esdras. Se nos dice en el capítulo 7, en el versículo 12, hasta el último versículo del capítulo, que Artajerjes encargó a Esdras que llevara la plata, el oro que el rey había escogido entonces para entregar, para que la obra de Dios se reconstruyera. Y es más, va a promulgar un decreto en el sentido de que el pueblo de la tierra, fíjate en esto, hermano, un rey pagano que está obrando a favor de este hombre, que la mano de Dios está trabajando en él. Y este rey va entonces a ordenar que el pueblo de la tierra debía apoyar la obra de Esdras. Y dice que obviamente este rey había estimado a tal grado a Esdras que está permitiendo entonces que él pueda usar este tipo de recursos para la obra de Dios. Esdras está siendo bendecido altamente por Dios. Y según el relato, era Dios quien había de reconocer por las decisiones que este rey persa está tomando. Como ya hemos señalado en el versículo número 6, dice que el rey le concedió a Esdras todo lo que él necesitaba. ¿Por qué? Porque la mano del Señor había obrado poderosamente en él. Fíjate que al final del capítulo 7, Esdras ha querido entonces hacer un alto y ha querido entonces glorificar el nombre de Dios, entregar todo lo que él está recibiendo como una obra portentosa de la gloria de Dios. Versículo 27 del capítulo 7. Él dice, bendito sea el Dios o el Señor, Dios de nuestros padres, porque ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén. Bendito sea el Dios de nuestros padres, quien ha puesto en el corazón de este rey Artajerjes para que él entonces pudiera concedernos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, es interesante ver que Esdras sin duda es un hombre reconocido. Primeramente se le conoce o se le reconoce por su linaje, un sacerdote. Se le reconoce por su diligencia en la relación con el rey de Persia. Se le reconoce especialmente por la relación que él tiene con Dios. Un hombre entonces que es entregado a Dios, un hombre que es dirigido por Dios, un hombre celoso de llevar a cabo los mandamientos de nuestro Dios. Fíjate que en el Nuevo Testamento hay algunas figuras que podemos pensar que ser reconocido por Dios es aquello que nos debe entonces motivar, reconocido por las acciones que llevamos a cabo en pro de la obra de Dios.
Se dice en el Nuevo Testamento que cuando los apóstoles y los discípulos volvieron, los 70, a Jesús, y ellos se regocijaban de que los demonios se les sujetaban, según Lucas capítulo 10, verso 20, la respuesta de Jesús a estas personas dice: no os regocijéis de que los demonios se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Ese es el mayor reconocimiento que podemos tener. Esa es la mayor virtud que el cristiano puede aspirar, a que pueda ser reconocido por Dios, de que está siendo guiado por Dios y está obrando a favor de Dios. Un similar relato nos habla en el libro de Juan que un hombre puede recibir acerca de Jesús. Y dice primero de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirar cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que debe entonces despertar nuestra mayor fervor hacia Dios. Somos llamados hijos de Dios. Esdras fue reconocido por su linaje, Esdras fue reconocido por ser un diligente hombre, pero mayormente fue reconocido porque la mano de Dios estaba sobre él y obraba de una manera maravillosa. Avanzando en el libro, en el capítulo 7, leemos acerca de la determinación que va a caracterizar a Esdras. Esdras realizaba grandes obras para Dios, pues él tenía la determinación que se necesita para llevar a cabo estas acciones, hermano. Y la palabra determinación significa decisión, la palabra significa disposición, la palabra significa voluntad. Entonces, él tiene estas características para realizar la obra de Dios. Él tiene una determinación. Él ha tomado para sí una decisión con respecto a lo que va a hacer en relación a la obra que Dios lo ha enviado allá a Jerusalén. Y eso nos entrega el versículo 10 del capítulo 7 del libro de Esdras. Un texto hermoso que ha dado para muchas lecciones, y yo quiero retomar para hacer énfasis en aquello. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Y esa es precisamente la determinación que está tomando Esdras ahora con respecto a la palabra de Dios. Esdras está dedicando su corazón principalmente para estudiar la palabra de Dios. Hay una disposición, hay una voluntad para estudiar primeramente, para instruirse en la palabra de Dios. Y luego que se ha instruido en la palabra de Dios, él quiere tomar esta misma determinación, esta misma decisión de poder practicar lo que ha estudiado. Y no conforme a eso, sino que el propósito que él ha conocido de la palabra de Dios, ha estudiado de la palabra de Dios, ha practicado la palabra de Dios, y dice, para enseñar al pueblo, para hacer volver a este pueblo que está enfriándose, para que este pueblo entonces pueda volver a reenamorarse de Dios. Esdras es llamado entonces para enseñar los estatutos y las ordenanzas del Dios de Israel. Y esta es la determinación que Esdras está tomando. Y cuando yo hablo acerca de la determinación que tenemos para hacer estas acciones, podría servir de un buen ejemplo para nosotros hoy día que somos el pueblo de Dios. Allí vemos entonces la determinación que Esdras tuvo para estudiar la palabra de Dios. Esdras tuvo la determinación de practicar la palabra de Dios. Esdras tuvo la determinación entonces de enseñar la palabra de Dios. Y yo creo que allí hay mucho donde echar mano. Hay mucho donde poder entonces extraer para nosotros. Aprendemos entonces que el conocimiento que Esdras tenía acerca de la ley de Dios no llegó en forma milagrosa. Él tuvo que estudiar.
tuvo que adquirir conocimiento. Y esto fue exactamente lo que decidió hacer. Tomó una determinación para poder entonces llevar a cabo la obra de la cual Dios lo está capacitando. Me parece interesante porque es una buena determinación y es una gran necesidad que tenemos los cristianos en este siglo. Porque es verdad que tenemos conocimiento en algunas verdades acerca de la voluntad de Dios. Y esto puede ser el resultado del conocimiento que hemos recibido acerca de oír sermones cada vez, prestar atenciones a clases bíblicas. Y eso nos ha dado entonces una instrucción, nos ha generado cierto conocimiento. Sin embargo, cuando examinamos, nos podemos dar cuenta que la única manera de crecer en el conocimiento es por medio de aceptar nuestra propia responsabilidad que tenemos con Dios. Tenemos la necesidad de aprender más por nosotros mismos. Pablo dijo a Timoteo allá en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es decir, todo esto que Esdras, esta determinación que está él llevando a cabo, puede ser un buen propósito para nosotros, porque necesitamos estudiar de una forma sistemática. Debemos apartar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y según un plan que pudiese abarcar lectura de la Biblia, meditación en ella, hallar la manera probablemente de retener lo aprendido, es disponer, hermano, es planificar el estudio. El estudio de la palabra de Dios no se puede llevar a cabo como algo casual, como algo que simplemente lo hacemos en cierto momento que estamos desocupados. Esdras había propuesto, y ya dijimos que la palabra disponer es tomar una decisión, es hacer planes, es disponer, es tener voluntad para hacerlo. Y eso es lo que nos pudiese ayudar. Vemos a nuestro personaje Esdras, la determinación para obedecer la ley de Dios. Esdras había tomado esta gran decisión de cumplir la ley de Dios. El plan de Esdras no tenía como propósito uno el poder conocer la ley, de modo que él pudiera memorizarla, ni tampoco era el propósito de hacer alarde del conocimiento que él tenía delante de sus amigos. No, 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 no. No es ese el funcionamiento que tiene Esdras para conocer la palabra de Dios. Esdras se propuso aprender la ley de Dios para cumplirla, para guardarla, para obedecerla. Y este debe ser mi primer motivo para estudiar la palabra de Dios. Cumplirla, guardarla, obedecerla y practicarla y enseñarla. Y eso es el objetivo que Dios busca a través de nosotros, aquellos que tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas maravillosas. Esdras había resuelto que enseñaría los estatutos, que enseñaría los decretos de Dios de Israel. Y esta fue una responsabilidad especial para Esdras. Esdras se propuso, por tanto, no solamente estudiar la palabra de Dios, no solamente practicar la palabra de Dios, sino que cumplir, enseñar y educar a otros con lo que él había adquirido. Hermano, gran parte de este capítulo 7 del libro de Esdras es la copia del rey Artajerjes, que va a autorizar a Esdras a llevar a cabo todo lo que él se había propuesto. Tanto los judíos que quisieran podrían entonces volver de la cautividad, podrían volver con Esdras. Así lo dice el capítulo 7, el verso 14. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano.
y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda provincia de Babilonia con la ofrenda voluntaria que el pueblo, los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de Dios que está en Jerusalén. Con este dinero pues comprarás diligentemente novillos, carneros, corderos, con sus ofrendas de cereales, con sus libaciones correspondientes y las ofrendas sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Fíjate la disposición que está haciendo este rey. A mí me deja bien perplejo cuando yo escucho este edicto que el rey Artajerje está dando a manos de Edras para que él entonces pudiera llevar a cabo la obra de Dios. Se nos dice que este edicto estaba señalado allí que los sacerdotes del templo estaban exentos de poder pagar impuestos. Dice el verso 24. También nos hacemos saber que no se permita cobrar tributo, impuesto, peaje a ninguno de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de la casa de Dios. O sea, este es el decreto que Artajerje está haciendo, enviando de manera circular. Un hombre que no adora a Dios, un hombre que no conoce a Dios, pero que la mano de Dios estaba sobre Edras y Edras entonces era reconocido por Dios y obrando a favor de Dios. Se nos dice también entonces que esto, Edras había de hacer cumplir la ley por medio de contribuir jueces y de enseñar la ley. Versículo 25. Tú, Edras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra magistrados, jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia, más allá del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios y a cualquiera que los ignore, le enseñarás. O sea, para mí hay un cambio de actitud, hay un cambio de accionar acerca de este rey que está obrando a favor del pueblo de Dios. Y eso no es todo, hermano, porque todo aquel que no obedeciera la ley de Dios, todo aquel que no guardara las enseñanzas de este rey, del edicto de este rey, sería castigado. Podría ser a muerte, podría ser a destierro, podrían ser confiscados sus bienes, pudiese ir a prisión, según lo que dice el verso 26. Estoy leyendo siempre el capítulo 7. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios, así está hablando Artajerje en esta carta que está siendo enviada por la mano de Edras. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia que se aplique severamente sea para muerte, destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. Mira lo que dice el 27. Bendito sea el Dios, Dios de nuestros padres, que nos ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén y que me ha extendido misericordia delante del rey me sale la letra cortada bien. y de sus consejeros y delante de todos los príncipes, delante del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí, y reuní a los jefes de Israel para que subiesen conmigo. Hermanos, me sorprende, me impresiona cómo Dios ayudó a Edras, cómo dirigió con éxito Edras esta reforma, podemos decir religiosa, que la nación de Israel está ahora percibiendo. Y es verdad, yo pienso que en estos días hacen falta hombres que puedan subir entonces un liderazgo. Y a veces a algunos no les gusta la palabra liderazgo, pero no es otra cosa que poder hacer la voluntad de Dios. Liderazgo dentro de la iglesia. Entonces nos preguntamos qué clase de hombres deben ser estos. Y la respuesta es simple. Son hombres como Edras, conocidos y reconocidos por Dios. Eso es lo que se necesita. Hombres que conocidos y reconocidos por Dios. Hombres que sean resueltos, determinados,
a estudiar la palabra de Dios, para cumplirla y para enseñarla a los demás. Dios requiere de hombres que sean reverentes. Dios requiere de hombres que estén dispuestos a reconocer la presencia y el poder de Dios y agradecerle continuamente por toda bendición que Él ha derramado por nuestras vidas. Eso es. No es nada que sea tan especial, no es nada que sea tan rebuscado. Eso es lo que Dios pide hoy día. Hombres que podamos cumplir la ley de Dios, hombres que podamos conocer la ley de Dios, que podamos cumplir la ley de Dios y que podamos enseñar la ley de Dios. Hermano, me fascina saber que Dios pudo usar a Esdras en aquel tiempo. ¿Y sabe algo más? Sin embargo, Dios puede usarte a ti en estos días para que tú también puedas ser aquel hombre que lleva a cabo los propósitos de Dios. Dios buscaba a alguien que pudiera encender un fuego en medio de un pueblo que estaba decaído, que estaba sumergido en el paganismo, en las cosas idolátricas, un fuego que se estaba apagando. Y para ello Dios va a usar a este hombre llamado Esdras. ¿Quién de nosotros entonces encenderá el fuego en los corazones del pueblo de Dios hoy en día? Espero que pueda ser alguno de nosotros, con la ayuda de Dios, que podamos tomar nuestro compromiso de una forma seria y responsable para que también podamos llevar a cabo los propósitos de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios nos ayude. He querido mostrar este personaje en el día de hoy, que para mí reviste un carácter interesante, que pudiésemos extraer algo de la gran riqueza que el capítulo 7 nos entrega acerca de este hombre que es Esdras, el sacerdote y el escriba diligente en la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Eso ha sido lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Hermano Ernest. Sí, muchísimas gracias, hermano Sergio. Bien interesante entonces el presentar nuevamente acerca del trabajo y el rol que tenía que cumplir Esdras en ese aspecto, de ser efectivamente, tal como decía el título de la presentación de nuestro hermano Sergio, un dirigente de el pueblo de Dios. Muchísimas gracias, hermano, por haberse tomado entonces el tiempo el día de hoy para haber compartido esta porción de la palabra del Señor con todos nosotros. Vamos a entonces ahora, mis queridos hermanos, a tener una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente veremos aquellos hermanos y amigos que han entrado a través de Facebook Live, porque también han escuchado también esta presentación de nuestro hermano Sergio. Y quisiera pedir en esta ocasión, hermano José Díaz, tanto tiempo que no lo veía, ¿cómo está usted? Oiga, hermano, ¿usted sería tan gentil de guiarnos en una oración, por favor? ¿Puede? Sí, hermano, no hay problema. Muchísimas gracias. Quería pedirle, por favor, si podía orar por los hermanos de Catacaos en el Perú, ¿ya? Lo pide la hermana Julia Flores, ¿ya? Por las hermanas de ahí de la congregación de allá de Catacaos, por favor, para tenerlos en las oraciones también, por favor. Ok, Gracias. oremos. Excelentísimo Dios, Padre eterno, que estás en los cielos, te damos las gracias en esta noche por tu gran misericordia, por tu bondad, por tu palabra, la cual nos santifica y nos ayuda a conducirnos en este mundo, Señor, hostil y perverso en la cual habitamos, Señor. Ayúdanos a siempre a resplandecer como luminares en este mundo y que podamos siempre ayudar a otras personas y ser ejemplos, Señor, con lo que tú nos enseñas cada día. En este momento, pues, queremos rogarte por medio de Jesús, por estos hermanos allá en Perú, eh, porque ellos, pues, usted sabe la situación de ellos, para que les ayude y les anime y les consuele en toda su situación y que le dé siempre las cosas necesarias, Señor. También para que tu palabra sea anunciada cumplidamente y para que cada uno de nosotros sea hombres valientes, dispuestos a anunciar cumplidamente tu palabra, sin añadir y sin quitarle nada, Señor, y que todo lo que hagamos sea siempre para honrarte y glorificarte, Señor. Danos siempre lo necesario cada día, Señor, y llena nuestros corazones de alegría y de paz siempre, Señor, porque usted hace el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor, por medio de tu enseñanza. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos muchísimas gracias a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano José, por esta oración entonces. Y voy a pasar a comentarles a todos ustedes, los que están aquí conectados, que estuvieron el día de hoy en Facebook Live. eh, Al menos pasaron nueve hermanos y visitas por acá, la hermana Seila Soto, el hermano Oswaldo Moreno, y la hermana Susana Treviño también, la hermana Julia Verónica Flores, justamente que es de allá de Catacaos, Perú, norte del Perú, la hermana Tomasita Sánchez, el hermano Richard Rosson, el hermano Eleazar Sánchez, el hermano Marcelo Tolosa, ya, desde allá de Quintero, y la hermana Alicia Zamora de acá, de la ciudad de Arica, en el norte de Chile. Así que le damos las gracias a todos ellos por haberse estado conectados y haber estado escuchando entonces este interesantísimo tema y este muy bonito tema que ha traído nuestro hermano Sergio Pino el día de hoy. Bueno, hay algunos mensajes también aquí en el Facebook Live. Me gustaría comentarles a ustedes que el hermano Marcos Ayosa dice: hermano Sergio, le tengo un inmenso cariño. Dice: gracias por su exposición, Dios le bendiga. Y la hermana Rodiela Cortés López dice: gracias, hermano, excelente lección, saludos y bendiciones. Y la hermana Julia Verónica Flores Navarro dice: hola, hermanos, buenas noches. Ruego sus oraciones por las hermanas de la congregación de Catacaos, por la hermana Ingrid, Julia, Rosita y Giovanni, y la señorita Xiomara, por su salud. Un abrazo fuerte y fraterno. Muchas gracias entonces a los hermanos. Vamos a tener a todos aquellos en oraciones también, y agradecemos sus mensajes que han dejado también a través de la plataforma de Facebook Live, es decir, en vivo y en directo. Tenemos otros mensajes también por acá, por el chat de acá de la plataforma de estudios bíblicos. Y tenemos aquí, por ejemplo, a la hermana Marta, que dice: gracias, querido hermano Sergio, por tan animante estudio. Buenas noches para todos mis hermanos. La hermana Jenny Gómez también dice: gracias, mi hermano Sergio, por tan buen estudio. Muy buena enseñanza, bendiciones para todos. La hermana Marisa de Figueroa dice: amén, con sus manitos como en oración. La hermana Vidalia Bermúdez dice: buenísimo el mensaje, mi hermano Sergio. Dios lo bendiga. Pasemos todos una feliz noche hasta mañana. Y la hermana Luz Dari Moná dice: gracias, hermano Sergio, por el excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra. Y Dios nos ayuda a tener un corazón preparado. Bendiciones para todos. Esos son los mensajes, tanto para todos los hermanos que estamos aquí reunidos, para nuestras congregaciones, como para nuestro hermano Sergio también, que ha traído este lindo, lindo mensaje. Vamos a pasar entonces a la sección de los comentarios, y cualquiera de ustedes que quiera hacer algún comentario, digamos, o agradecimientos por el tema del día de hoy, puede levantar su manito y yo le estaré dando entonces el pase. ¿Bien? Está bien interesante el tema, muy, muy interesante. Están calladitos. Muy bien, pues ha sido un lindo día, hemos tenido hartas visitas, tuvimos casi 25 aquí en la plataforma. Tuvimos, tuvimos 9 ahí en Facebook Live escuchando el tema del día de hoy. Y la verdad es que ha sido muy, muy interesante y muy, muy, muy bonita la reunión que hemos tenido el día de hoy. Hoy día, ya día martes, ya nos acercamos al día de mañana, ya a mitad de semana, y mañana nos vamos a estar juntando nuevamente para estudiar y para escuchar, mejor dicho, otro interesante tema que nos traerá otro hermano entonces en esta plataforma de estudios, siempre a la misma hora, en el mismo canal, con los mismos números de identificación para poder entrar. Y agradecemos a todos los hermanos que de diferentes países de América se han juntado y se han reunido junto con nosotros en esta plataforma de estudios que ya lleva más o menos unos 5 años, para propagar la palabra de Dios, para animarnos, para reflexionar y para recibir el consejo del Señor. Así que le doy las gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, y esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Chao, hermanos. Chao, hermanos. Buenas hermano. noches. Amén. Dios les Chao, hermanito bendiga. Sergio. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches, gracias hermano Chao, hermano. Sergio. Chao, hermano.